Veamos la definición formal del límite. La definición formal del límite la podríamos definir a partir de bolas abiertas y también de lo que es un disco perforado, una bola abierta perforada, que es básicamente lo que tenemos aquí. Pero veamos qué es lo que dice, porque puede que esto nos aclare dudas para algunas cosas más adelante. Vamos a suponer que esto es una función de dos variables y que se define en cualquier punto XY en un disco abierto centrado en el punto AB. Es decir, voy a tomar el punto AB, voy haciendo por acá algún dibujo, voy a tomar el punto AB y voy a tomar alrededor de AB un disco abierto. Bueno, ustedes le quitan ahí en su cuaderno la frontera, yo aquí no lo puedo hacer tan fácilmente. Pero tengo acá mi punto AB y tengo un disco centrado en AB. La idea es que la función eh, se defina para cualquier punto en ese disco abierto. ¿Bien? Salvo posiblemente en AB. Bueno, vamos a apagar por allí los micrófonos para que no tengamos el retorno. Entonces, tenemos que el límite cuando x tiende a AB de la función es L. ¿Qué significa esto? Que si usted toma cualquier epsilon, va a encontrar que existe un delta tal que la imagen de f de x, y está más próxima que epsilon de L, siempre que tome usted puntos. Observe, voy a tomar, acá en últimas esto lo que está haciendo es medir distancia. Acá hay un error y es que esto es B. Siempre que usted tome un punto XY, siempre que tome un punto XY que esté más próximo del punto A, B que el mismo delta. Básicamente acá lo que tenemos es la ecuación de una circunferencia, pero si le agregamos esta raíz cuadrada, observe que esto es la ecuación que utilizamos para medir distancia entre dos puntos en el plano cartesiano, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo esta segunda desigualdad? Necesito que la distancia del punto XY al punto A, B, al punto de tendencia, esa distancia sea menor que delta, menor que un delta positivo, pero que sea positiva. Por eso tengo ahí un disco perforado básicamente. Y este valor absoluto que está acá realmente eh, lo que está midiendo también es distancia. Lo que pasa es que para números reales la distancia la mido con valor absoluto, ¿sí? Entonces, la distancia de la función f, de las imágenes, de esos elementos sobre el dominio, van a estar a una distancia menor que epsilon de L, siempre que yo tome puntos que están a una distancia menor que delta del punto de tendencia A, B. Esto, en otras palabras, y como decía la definición informal, lo que dice es que a medida que yo me aproximo, aquí, me estoy aproximando aquí, por elementos, me estoy aproximando por elementos del dominio al punto de tendencia, las imágenes deben aproximarse a un mismo valor, en este caso el valor L. Esto para que el límite exista, ¿bien? Para que el límite exista. Entonces, acá algo importante, muchachos, y es que para nosotros poder aproximarnos necesitamos tomar elementos en el dominio. Eso es importantísimo. ¿Esto por qué se lo digo? Porque en algunos casos puede ser que nosotros no tengamos definido una región, o bueno, tengamos una región en la cual no estén definidas algunas trayectorias. Ahora vamos a hacer acá un pequeño dibujo para que podamos entender un poco sobre esto. Supongo que yo tengo acá una región, una regioncita abierta, ¿sí? Tengo una región aquí. Y yo precisamente estoy interesado en averiguar cuál es el límite. Esto lo estoy dibujando en el plano, ¿cierto? Tengan en cuenta que yo me estoy aproximando por valores en el plano. Entonces tomo un puntico por acá. Voy a tomarlo por acá cerquita de la frontera. Y yo me pregunto cuál es el valor del límite cuando cualquier punto X, Y se aproxima a este punto de tendencia, llamémoslo A, B. Entonces uno podría empezar a tomar algunas trayectorias y tomando esas trayectorias puede empezar a mirar una por aquí, una por acá, pueden ser rectas, pueden ser de cualquier forma.
Y resulta que empiezo a tomar esas trayectorias y todas estas trayectorias dan igual. Bien, perfecto. Y de pronto se me ocurrió tomar una trayectoria que venía así. Una trayectoria que venía así. Y resulta que en esta trayectoria no me daba lo mismo el límite, me daba otra cosa. Me daba otra cosa. Y eso nos puede ayudar a tener la confusión de poder concluir que el límite no existe porque por esta trayectoria simplemente el límite es diferente o no existe o algo pasó con esta trayectoria. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo esta trayectoria no la puedo considerar. ¿Por qué no la puedo considerar? Porque esta trayectoria yo la debo tomar o las trayectorias las debo tomar usando puntos que estén dentro de la región. Ojo, cuando yo digo puntos dentro de la región, esta región tiene que ser algo del dominio de la función, ¿sí? Es decir, básicamente yo tengo que estar tomando puntos para aproximarme puntos que estén dentro del dominio. Si yo tomo puntos que estén por fuera del dominio, claro, ni siquiera la imagen allí está definida, ¿cierto? O sea, si esta trayectoria o sea, si esta región eres el dominio de la función, observe, yo empiezo a tomar puntos por acá. Me estoy acercando al punto rojo por esta trayectoria, pero es que todos estos puntos no están en el dominio, ni siquiera está bien definida la función en esos puntos. Entonces no tiene ningún sentido tomar esa trayectoria. Bien, las trayectorias las vamos a tomar simplemente en el dominio de la función. ¿Sí? En el dominio de la función. Acá hablo de tomar un disco abierto, entonces vamos a hablar acá un poco de esto, de este disco abierto. Vamos a hablar un poco de este disco abierto y es precisamente a esto a lo que se refiere. Se refiere a esto. Vamos a tomar acá un disco abierto. Vamos a ponerle color. Y tomamos un disco abierto. Un disco abierto allí centrado en ese punto. Entonces, cuando yo tomo ese disco abierto, solamente voy a tomar puntos para acercarme usando la intersección entre este disco abierto y el dominio de la función. Es decir, en esto que estoy encerrando en rojo, ahí es donde voy a tomar yo puntos para aproximarme a mi punto de tendencia. No voy a tomar puntos por fuera, como les digo, no tiene ningún sentido. ¿Y dónde pierde eso mucho sentido? Mírenlo acá en la misma desigualdad. Yo necesito que se mantenga esta desigualdad. Y si yo tomo un punto para el cual la función no está definida, esta función no está definida, entonces yo no puedo hacer esta resta, f de x y menos l menor que epsilon. Esa desigualdad no se va a cumplir, ¿sí? Si yo tomo un punto que está por fuera del dominio, f de x y para ese punto no va a existir, no va a estar definida. Entonces no tiene ningún sentido desde la misma definición. ¿Bien? Entonces siempre que usted esté tomando trayectorias, asegúrese que esas trayectorias estén dentro del dominio. ¿Bien? Que estén dentro del dominio. Ayer no hicimos esa aclaración, pero porque no habíamos visto esta definición de límite. Entonces, cuando usted esté trabajando con un límite, tiene que tener cuidado con respecto a eso. Si nosotros, por ejemplo, vamos un poquito acá a lo que vienen siendo, por ejemplo, miren el problema número 10. Quiero que miremos el problema número 10 y quiero que me digan cuál es o mejor dicho, qué puntos no están en el dominio del problema número 10. Es algo parecido al que acabamos de escribir hace un momento. Si ustedes miran el denominador, ustedes ven el denominador, suponga que esto ya no va a 2.3, suponga que va a 0,0, ¿bien? Eso va a 0,0. Entonces, si va a 0,0, pregunto yo, ¿qué trayectorias tomaría usted? Uno tal vez empieza tomando las trayectorias, no sé, x igual a 0, y igual a 0, ¿cierto? Y eso va a dar algunos valores de límite. Como les digo, no vamos a considerar acá que esto está tendiendo a 2,3, sino que está tendiendo a 0,0. ¿Bien? A 0,0. Entonces, ese límite, pensemos un momento sobre ese límite.
quiero el límite cuando x ya tiende a 0, 0 de esa función. Entonces, si yo tomo la trayectoria x igual a 0, x igual a 0, la puedo tomar. Si tomo la trayectoria y igual a 0, la puedo tomar. Pero, por ejemplo, si yo tomo la trayectoria y igual a x, esa trayectoria no la puedo tomar. ¿Por qué esa trayectoria no la puedo tomar? Porque miren el denominador es x cuadrado menos y cuadrado, y eso se hace 0 cuando x es igual a y, ¿cierto? Y cuando x es igual a menos y. Es decir, que todos los puntos de la recta x igual a y no están en el dominio. Y si usted toma la trayectoria x igual a y precisamente, está tomando una trayectoria de puntos que no están en el dominio. Entonces esa trayectoria le va a arrojar quizás un límite que no tiene nada que ver con la función y no tiene nada que ver con el límite que estoy calculando. ¿Okay? Es decir, acá a partir del dominio hay dos trayectorias que no puedo tomar. Son precisamente estas dos. X igual a y x igual a menos y. No las puedo tomar porque esos son precisamente las trayectorias que se excluyen del dominio. O sea, esas son trayectorias de puntos que no están en el dominio. Cualesquiera otras trayectorias usted las puede tomar. Usted puede tomar otras trayectorias, otras rectas, parábolas, cualquier otra función. Pero estas dos no las puede tomar. Es decir, si usted toma estas dos y hace las cuentas, y resulta que alguno de esos límites no existe, eso no tiene nada que ver, no dice nada, ¿sí? ¿Por qué no dice nada? Porque estoy tomando trayectorias que utilizan todo el tiempo puntos que no están en el dominio. Entonces eso no me da nada de información del límite. ¿Bien? Eso quería que lo dejáramos bastante claro. Porque cuando nosotros a veces estamos simplemente acá resolviendo límites, no tenemos cuidado con eso. Entonces, si usted está resolviendo límites y en algún momento utiliza una trayectoria que parece extraña, o sea que el resultado da algo extraño y revisa las cuentas y continúa manteniéndose ese mismo resultado, entonces piense si de pronto la trayectoria que está tomando es de puntos que están en el dominio o puntos que están por fuera del dominio. ¿Bien? Pensar en eso, porque no puedo tomar trayectorias de puntos que están por fuera del dominio. Voy a repetirlo tal vez varias veces, así suene un poco cansón con tanta repetidera de lo mismo, pero es para que tengamos eso claro, ¿bien? Para que tengamos eso claro. Con esto podemos entonces resolver varios límites y que ya que estamos hablando un poco de continuidad, quiero que analicemos un momento, por ejemplo, la continuidad de algunas de estas funciones de la 31 a la 34. Por ejemplo, quiero que analicemos la continuidad del 31 y del 34. Observen, ¿dónde estas funciones son continuas? Si ustedes observan, lo primero aparece por acá una raíz de x. Entonces, lo primero que usted debe pensar es dónde esto está bien definido. Esta función de dos variables, ¿dónde está bien definida? Porque donde la imagen no esté bien definida, no hay nada que hacer con respecto a la continuidad. No tengo que hablar ahí de continuidad. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, raíz de x, eso está definido si x es mayor o igual que 0. ¿Bien? Si x es mayor o igual que 0. Y si x es mayor o igual que 0, entonces me quedo con el primer y cuarto cuadrante. Pero ahora tengo que contrastar con la otra función. Coseno de raíz de x más y. ¿Qué puedo decir de ella? Más y tiene que ser mayor que 0, mayor o igual que 0. Entonces tengo la restricción, aquí contesto. Tengo que x más y tiene que ser mayor o igual que 0. Bueno, acá voy a escribirlo así, pero no se hagan mucho lío porque es que no puedo escribir el mayor o igual aquí con símbolo. Bueno, vamos a hacer esto para que después no quede raro. Tengo que x más y tiene que ser ¿cómo? X más y tiene que ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Y con esto, ¿qué puedo concluir entonces?
puedo concluir que y tiene que ser mayor o igual que menos x, ¿correcto? Tiene que ser mayor o igual que menos x. Bueno, vamos a agregar entonces aquí para que no quede esto incorrecto. Vamos a agregar el igual. ¿Vale? Listo. Ahora sí. Entonces eso para lo que viene siendo, nuestra función 31. Si ustedes observan esto visto en el plano cartesiano, ¿qué viene siendo esto? Dibujamos por acá el plano cartesiano. Como les dije, la función raíz de x inicialmente me ofrece una condición. ¿Cuál? Que x tiene que ser positivo o cero. Es decir, me quedo con lo que viene siendo el primer y cuarto cuadrante solamente. Ahora, coseno de raíz de x más y me ofrece una segunda condición, y es que y tiene que ser mayor que ¿quién? Que menos, mayor o igual que menos x, es decir, la región donde esa función va a ser continua es en toda esta región. ¿Bien? Es en toda esta región. Bueno, incluye aquí el eje, ¿vale? Incluye aquí el eje, y acá incluye la recta. Yo en alguna clase les hice el comentario, y era, por ejemplo, para poder hablar de esto. Suponga que yo tomo un punto aquí sobre la recta, un punto aquí sobre la recta. Y mi pregunta es, ¿será que la función allí sí es continua? ¿Será que la función allí sí es continua? Y tal vez la duda que puede ser inicialmente razonable, surge a partir de lo siguiente. Porque uno puede tomar acá, en teoría debería tomar trayectorias por cualquier lugar, ¿cierto? Si yo tomo estas trayectorias, bueno, vamos a suponer que los límites son iguales. Pero la primera duda es, bueno, y si yo tomo una trayectoria por acá, este límite por este lado no va a existir. Y como les hacía yo la analogía, en cálculo 1 decía que para que el límite existiera deben existir los laterales y deben coincidir. Pero de hecho, como también les dije, esa noción no es del todo correcta. De hecho, hay algo errado en esa noción. Pero como ya vimos nuestra definición formal del límite acá, entonces, si esta otra trayectoria, estas trayectorias que estoy dibujando por aquí, estas me ofrecen límites diferentes o me ofrecen valores de límite que no existen, no importa. Esas no tienen ninguna relevancia, no tienen nada que ver y no me aportan ninguna información. Lo único que debo hacer es quedarme con las trayectorias que se mueven utilizando puntos ¿de dónde? Puntos del dominio. Si esas trayectorias se acercan por puntos del dominio, esas son las trayectorias que me sirven para decidir si el límite existe o no. Los que están por fuera del dominio, y en este caso el intervalo, la región de continuidad, no me interesa. ¿Bien? Es la misma razón por la cual nosotros en alguna oportunidad estábamos hablando del límite cuando x tendía a 0 de raíz de x. Y yo les preguntaba, ¿cuánto da ese límite cuando x tiende a 0 de raíz de x? Si uno analiza por límites laterales, el límite por la derecha es 0, pero por izquierda no existe. ¿Qué pasa? Que aquí pasa exactamente lo mismo. Este límite sí da 0. Y la función de hecho es continua en 0. Porque nosotros nos ubicamos acá en el 0. Y bueno, vamos a tomar aquí la función raíz de x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a aproximarnos al 0, 0. En la definición yo tomo un intervalo abierto aquí. Esto está haciendo las veces de la bola abierta, ¿sí? Pero yo para aproximarme a este punto de tendencia 0, solamente puedo utilizar puntos ¿de dónde? Del dominio. Y puntos del dominio los tengo a la derecha. A la izquierda no tengo puntos del dominio. Es decir, que yo me aproximo con puntos del dominio por cualquier dirección que me sea posible, por puntos del dominio. Y si todos esos caminos representan trayectorias que me permiten encontrar un límite y todos esos dan lo mismo, entonces el límite existe. ¿Qué pasa? Que acá en cálculo 1, en este ejemplo de cálculo 1, solamente eran posibles dos trayectorias, por llamarlo así.
Una que era por derecha y otra por izquierda. Pero ahora, como está este problema, solo es posible una trayectoria, ¿cierto? Usando elementos del dominio, solo es posible una, por derecha. Y si yo me aproximo por derecha, esto da 0 y es la única trayectoria. Es decir, pregunta, ¿para todas las trayectorias posibles el límite da lo mismo? Sí, para todas las trayectorias da 0. ¿Por qué? Porque ¿cuántas trayectorias hay posibles aquí? Una. Y en esa única trayectoria el límite da 0. Entonces puedo decir que este límite ni siquiera tengo que restringirlo a que sea por derecha, no. Este límite como tal es 0. Y puedo decir que la función también es continua. ¿Por qué? Porque el límite es 0 y raíz de x es 0. Es decir, el límite coincide con la imagen. ¿Bien? Entonces, una vez más, importante que yo me mueva usando elementos del dominio. Usando elementos del dominio. Y eso me permite tal vez no generarme muchas dudas cuando estoy trabajando con problemas de continuidad. Miremos el problema 34. El problema 34, tenemos acá un logaritmo de esta expresión. Para que esto esté bien definido, tenemos una condición inicial. ¿Cuál es esa condición inicial? Que, bueno, 4x al cuadrado más 9y cuadrado más 36 tiene que ser como mayor estricto que 0, ¿cierto? Básicamente acá la única condición es esa, porque si ustedes observan, lo que está por dentro es una función polinomial en dos variables. Entonces, esa función polinomial en dos variables es continua en todos los reales, en todo el plano cartesiano, y ahora lo único que me falta verificar es que los resultados o las imágenes de esa función que es continua en todo el plano sea también continua en la externa. Pero para eso necesito entonces eh, asegurar esta condición. Acá podríamos hacer algo algebraico, ¿bien? Podríamos hacer algunas cuentas algebraicas y ver qué pasa con esta desigualdad. Ver si esta desigualdad efectivamente es mayor que 0 o no. Pero podríamos hacer algo no necesariamente algebraico, sino un poquito más lógico. Aunque esa lógica atiende también a propiedades algebraicas. Veamos a ver. Si tengo un número real al cuadrado, ¿qué puedo decir de ese número real al cuadrado? ¿Cómo es todo número real elevado al cuadrado? ¿Cómo es? Positivo, ¿cierto? Positivo o cero. Lo único que se hace cero es el cero. Pero todos son mayores o iguales a cero. Es decir, que si tomo un número real y lo elevo al cuadrado, x al cuadrado, eso es positivo. Si tomo y al cuadrado, esto es positivo o cero. Lo multiplico por constantes positivas, esto sigue siendo positivo, ¿cierto? En el peor de los casos, x podría ser 0, y podría ser 0 y todo esto me va a dar 0, ¿cierto? Es decir, el menor valor que va a tomar esta función es 36. ¿Y 36 es positivo? Sí. En cualquier otro caso, si x no es 0 o y no es 0, entonces esto que está acá en la primera parte va a ser diferente de 0, pero además va a ser como positivo. Y le estoy sumando una cantidad positiva, 36, entonces eso va a dar más de 36 y 36 es positivo. Es decir, que esto ¿dónde es positivo? Siempre. Siempre es positivo. Y si esto siempre es positivo, entonces esto siempre va a estar bien definido, el logaritmo de esto. Es decir, función 34, ¿dónde es continua? En todo el plano cartesiano. En todo el plano cartesiano. Observe que la función externa pone condiciones, pero la interna es la que en últimas, mejor dicho, para usted hablar de la continuidad, usted debe primero establecer el dominio de la función interna, el dominio de esa función interna, y luego a partir del dominio de esa función interna, mira qué parte del dominio de esa función interna puede ingresar a la función externa. Pero acá como el dominio de la función interna, que es todo el plano cartesiano, hacen que la función interna sea todo el tiempo positiva, entonces la función externa está bien definida todo el tiempo. Entonces esa función 34, ¿dónde es continua? En todo el plano cartesiano.
Bien, en todo R2. Bueno, vamos a quitar por acá estos dibujos.